¿Qué dices, Nereida? ¿Hay argumento o no hay argumento? Ujú. Dices que el argumento 2 está bien. Dice, empecemos a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar la tierra, ser responsable, ¿sale? Como tal, pues esto es simplemente una oración, ¿sale? Es importante que nosotros recordemos que un argumento siempre tiene dos elementos que lo constituyen, ¿sale? Un argumento tiene lo que conocemos como premisa y conclusión. Y si no existen estos dos elementos, no hay argumento, ¿sale? Si en este caso, por ejemplo, empezar a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar o ser responsable, pues no sabemos qué función tiene. Uno, ni tiene un indicador, como lo hemos visto en algunas otras espacios, no nos dice si es premisa o conclusión. O sea, de los tres elementos que hay aquí, ninguno nos ayudan a ni siquiera entre los tres a formar un argumento. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a esta persona a que construya un argumento? Pues bueno, sí, sabiendo, recordando primero cuál es la función que tiene cada elemento dentro del argumento. Acuérdense que la premisa siempre nos ofrece razones, ¿sí? O pruebas, y la conclusión siempre va a ser lo que se deriva de las pruebas o bien precisamente lo que se sostiene. ¿Por qué lo que se sostiene? Porque en este caso las premisas siempre responden al por qué. Por eso son razones o pruebas. Y en ese sentido, por ejemplo, si ponemos esto aquí, empezar a reciclar, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, si lo ponemos como conclusión, ¿sale? Empezar a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar las tierras, ser responsables, etcétera. Ok, si yo le pregunto, pero ¿por qué dices esto? Me tiene que dar razones, ajá, para que de ahí se derive esto, ¿sale? O sea, si no, ¿cómo se llama? El uso, por ejemplo, indiscriminado de los recursos naturales tiene efectos, ¿vale? En el medio ambiente. Y otra razón, los bosques son los pulmones del planeta. La Tierra, ¿ah? Es la parte o el elemento cual se nutren las plantas o los árboles, ¿sale? Y así podemos ir dando razones. Entonces, solamente en cuando yo pueda decir, bueno, entonces ahora sí, por tanto, o se sigue que empezar a reciclar los bosques es importante, ¿sale? Empezar a reciclar, cuidar los bosques, aprovechar las tierras, ser responsables. Esto de ahí se deriva de lo anterior. ¿Sí se entiende? O sea, es importante que cuando nosotros construyamos un argumento, sepamos que tiene dos elementos. El elemento a través del cual nosotros establecemos razones y por el otro lado que de esas razones se deriva determinada afirmación. Y que podemos entender uno u otro sabiendo cuál es la función.
¿sale? La conclusión va a ser lo que se deriva de las pruebas o las razones, o es lo que queremos sostener. Si yo quiero sostener, por ejemplo, que es importante empezar a cuidar, a reciclar, ¿por qué digo esto? Ah, porque el uso indiscriminado de los recursos naturales tiene efectos negativos en el medio ambiente. Y aparte, pues no solamente es que yo lo diga, aquí yo le puedo agregar, según el informe o la investigación que se realizó por parte de, y ya puedo decir quién la realizó, ¿sale? Yo no es que me esté inventando esta información yo la obtuve de una fuente confiable, entonces no es simplemente que yo lo crea, yo lo sé porque hay una fuente que respalda este saber, ¿sí se entiende? Entonces es aquí donde pues se reúne, como ustedes se dan cuenta, todos los elementos que hemos venido trabajando a lo largo del módulo. El hecho de que nosotros consultemos fuentes confiables de información, ¿sale? Pero que esa información nos sirva para construir argumentos. Gracias, Nereida. Bueno, entonces esto es lo que tendríamos que hacer. Nos pide al menos tres, se fijan, no son muchos, pero sí hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros ir construyendo este tipo de información, ¿sale? Bueno, de este tipo de elementos. Y ya después nos dice, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. ¿Sale? Bueno, un error que ocurre regularmente, pues si no seguimos las indicaciones, pues no las mías, sino que esto que yo les comento pues bueno, primero determinar pues nuestras fuentes de información, seleccionar cuáles son las más adecuadas en función de que sean fuentes confiables. Leerlas, analizarlas y realizar operaciones textuales nos va a permitir hacer un mejor uso de ellas, dado que por ejemplo, si yo lo paso por un programa para detectar plagio, vean lo que me va a dar. Ok, vean, por ejemplo, que este texto nos aparece marcado esto, ¿sale? Nos aparece precisamente que hay elementos que se integraron de otros textos. El problema es que se copió, o sea, no es problema que hay información de otros textos, el problema es que se copió indiscriminadamente, es decir, no se puso cuidado en el sentido de darle crédito, ¿sale? A la persona, ajá, que realizó o que nos proporcionó esta información en algún otro documento. Y entonces así nos aparece. Es una coincidencia. Y esa coincidencia, si ustedes se fijan, aquí ni siquiera hay un señalamiento de que esto es una cita o de que esto está tomado de otra fuente. Entonces, esto se denomina plagio, ¿sale? Y si ustedes se dan cuenta, es un plagio no solamente de una fuente, sino es un plagio que también se denomina tipo mosaico. ¿Por qué tipo mosaico? Porque copió de un pedacito de una fuente de información, en el siguiente o en los siguientes párrafos copió información de otra fuente y entonces, pues bueno, dice, esto es mi texto, pero en realidad no es suyo, es una copia de otros textos. ¿Cómo pudo haberse hecho esto de manera correcta? Pues bueno, siguiendo el proceso que ya hemos comentado. Por ejemplo, aquí debió de haber señalado, bueno, en primera, evitar copiar información y solamente dejar, recuerden que la operación a través de la cual nosotros rescatamos información literal de otro texto, hay que indicarlo a través de la cita. ¿Qué significa la cita? Ponerle las comillas, ¿sale? Decir, esto que está aquí dentro de las comillas, no es mío. ¿De quién es? Pues bueno, hay que ponerle la referencia, ¿sale? La referencia que conocemos en el caso, por ejemplo, de lo que nosotros hemos venido viendo, que es el sistema
APA, ¿sale? Ya anteriormente nosotros trabajábamos con el sistema Chicago. Hoy en día también es posible que nosotros trabajemos con el sistema APA, pero pues bueno, también eso, es importante saber cómo nosotros debemos integrar e indicar que esa información no nos pertenece. Pero nosotros le podemos decir en nuestro trabajo, oye, mira, esta información yo la obtuve de otra fuente, ¿sale? Bien, vamos a ver si... Vamos a ver si no la abre rapidito. Bien, si ustedes se fijan, es la página de Greenpeace, 5 amenazas que ponen en riesgo al medio ambiente. Sabemos que está este, en el apartado de noticias, clima y energía, y fue publicado en abril del 2020. Vamos a ver si tiene autor. No, no tiene autor. ¿Sale? Bueno, vamos a checar cómo tendríamos que hacer esto. Se supone que antes de que nosotros integráramos esto aquí, debimos de haber hecho una ficha, ¿sale? Sin embargo, pues bueno, por cuestiones de tiempo, lo único que debemos de tener claro es que, por ejemplo, esta información no nos pertenece. ¿Qué sería lo más indicado o lo más adecuado de hacer? Primero, antes de hacer esto, leer la información y pues primero comprenderla para poder hacer resumen, paráfrasis, ¿sí? Que son las operaciones que hemos venido trabajando en otros momentos, ¿sale? Y en caso de que digamos, bueno, es que yo lo que intento es rescatar este dato que me ofrece esta página. Bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, imaginemos que vamos a rescatar esta primera línea. Ajá. Bueno, vamos a rescatar el párrafo. No se vale copiar grandes extensiones de texto, pero supongamos que nos vamos a quedar solamente con esta información. Tenemos que dar cuenta, en este caso, de dónde obtuvimos esta información, ¿sale? En este caso es Greenpeace, ¿sale? Es la página de Greenpeace. Y en ese sentido, ¿cuándo fue publicada esta información? En abril del 2022. Entonces, lo ponemos aquí. Entonces, según la página o según Greenpeace, ¿no? ¿Sale? Perdón. Según Greenpeace, aquí ponemos, acuérdense, según la estructura de la referencia de este, mm, de APA, debemos de poner después del autor o a la página 2022, ¿sale? Según Greenpeace, y ahora sí, ¿sale? Aquí ya le estamos dando crédito en donde aparece esta información, pero aparte de ello, nosotros debemos precisamente de cuidar que esto, ¿sale? Al final de nuestras referencias aparezca la referencia completa. Vamos a ver si lo hizo. No, no está, ¿sale? Si ustedes se fijan, no está la referencia en la página. ¿Sale? Entonces esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque solamente insertó el enlace. ¿Sale? Recuerden que antes de insertar el enlace, nosotros debemos de insertar el nombre del autor, ¿sale? O su apellido, su inicial, ajá, el año, ¿sale? El título del texto, en este caso, del sitio de internet, y la fuente, ajá, que en este caso fue la página de Greenpeace. Y ahora sí, nosotros insertamos el enlace donde obtuvimos esa información. Ajá. Entonces debe de haber una correspondencia entre los elementos que nosotros ponemos acá, ¿sale? Y los elementos que componen la referencia bibliográfica. Ajá. No vale solamente poner los enlaces. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado
con eso al momento de integrar su información a su ensayo, ¿sale? Y pues bueno, recuerden finalmente para esta actividad grabar un audio en el que expongas uno de tus argumentos y defenderlo, ¿sale? No se trata de que leas el ensayo, sino que expreses esto de forma natural y una vez que ya haces esta grabación de audio, la subes a la nube, ya sea en este caso en el que te toca por tu correo electrónico o algún otro pedacito de nube que tú tengas y compartirla, ¿no? Compartir en este caso el audio para que yo pueda evaluar esta parte, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta, Nereida? Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia en este espacio. Nos vemos, si este es posible, el próximo viernes. Saludos, descansa.